Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Nuestro grupo es el número 2. Contamos con los siguientes integrantes: Joseph Moncayo, mi persona; Brani Castro; Shamir Ponce; Daniel Gibi Puma y Raúl Cañardo. Nuestro tema a exponer son los elementos de amarres, fondeos y remolcadores. Ahora, estos son fundamentales en las operaciones marítimas, ya que garantizan la seguridad y estabilidad de las embarcaciones en puerto o en maniobras específicas. Por ejemplo, el amarre permite sujetar el buque al muelle. Aquí se utilizan diferentes elementos como vitas, cornamusas, guía cabos, roldanas, defensas y otros elementos. En el fondeo, esto se basa en el ancla, la línea de fondeo y un sistema de unión con el buque. Esto para mantener la posición del barco en mar abierto. Ahora, el remolque. Aquí en esto se usan los remolcadores, cabos de remolque y a veces sistemas de anclaje adicionales para la seguridad. A continuación, mi compañero. Mm. Buenas noches, ingeniero. Yo voy a proceder a hablar lo que vienen a ser los elementos de amarre. Bueno, para hacer efectivo el amarre en los buques, se hace necesario la instalación de una serie de elementos tanto en tierra, estaban a lo largo de las líneas de atraques, como a bordo, que son en las zonas de maniobra a proa y popa, además de lo largo de la cubierta, para que el amarre y fondeo de los buques sea efectivo. En los elementos de amarres tenemos como primero lo que es el balardo. El balardo, que también se conoce como vita o noray de amarre, es una especie de columna corta, con la extremidad superior encorvada, que se instala en el borde exterior de los muelles. Puede estar fabricado con distintos tipos de materiales, como acero fundido o hierros dúctiles. Las anillas son anillas de acero fuertemente fijas al borde de los muelles y con la función de hacer firme cabos de menor mena. Las cornamusas. Se trata de piezas que van fijadas a la cubierta o bordes del barco. Generalmente están hechas de un material altamente resistente, como el metal o aceros inoxidables, ya que se utilizan para amarrar cabos. Guiacabos. Ranura en metal o madera por donde pasa el cabo para evitar los roces. Las vitas. Piezas cilíndricas sólidas de hierro, madera o plásticos, afirmadas a cubierta, que sirven para fijar en ellas cabos y amarras. Las roldanas, dispositivos que permiten que los cabos se muevan fácilmente. El bichero, este es un instrumento de madera o metal que se utiliza para maniobrar los cabos. Los muertos, es un bloque de hormigón o pieza sólida muy pesada, que descansan sobre el fondo y a los que se le sujetan las boyas o balizas, de las cuales se pueden amarrar los buques. La boya es un cuerpo flotante multiforme que sujeta a un muerto por medio de una cadena, cabo o cable, sirve para amarrar embarcaciones o señalar peligros. Las defensas, elementos neumáticos o cabos entrelazados y multiformes, que protege el casco de las embarcaciones de golpes y rozamiento cuando están atracados a muelles, escollares, etc. Aquí tenemos una especificación de las partes de un cabo. El chicote es el extremo libre de un cabo o cable. El seno es la concavidad o curvatura del cabo entre los extremos que lo sujetan cuando éste no está templado. El firme, extensión del cabo entre dos chicotes firmes cuando aquel está tenso. La gasa, lazo que se forma en el extremo de un cabo al unir su chicote con el firme mediante un nudo, generalmente un haz de guía o una costura. Y en la imagen podemos ver a lo que me refiero. Y aquí tenemos son unos tipos de nudos. Tenemos el nudo llano, el nudo haz de guía, el nudo ballestrinque y el nudo vuelta de rezón. A continuación, mi compañero les va a seguir hablando. Bueno, vamos a hablar lo del amarre y tipos de amarre. El amarre. Esto es esencial para mantener la seguridad y la estabilidad de una embarcación cuando está atracada en un puerto, muelle o embarcación. Hay varios tipos de amarres, cada uno diseñado para adaptarse a diferentes tipos de barco y condiciones de amarre. Vamos con los tipos de amarre. Ahora, tenemos aquí los amarres largos. Estos vienen siendo amarres de proa y amarres de popa. En el amarre de proa se utiliza para asegurar la parte delantera de la embarcación al muelle o pontón.
En el caso vuelta de amarre popa, este vuelta es en la parte trasera de la embarcación, como podemos ver en las imágenes de aquí. Ahora, vamos con el amarre de spring. Este es un tipo de sujeción que opera diagonalmente, emulando la función de resortes. De ahí su nombre spring en inglés. Estos amarres están diseñados para prevenir movimientos longitudinales cuando la embarcación está atracada, como podemos ver en la imagen. Ahora, los amarres de cornamusa. La cornamusa es un elemento de amarre que habló mi compañero. Ahora, aquí en este tipo de amarre es rápido y fácil de ajustar, lo que hace ideal para situaciones en las que se requiere un ajuste rápido de la tensión de la línea. Ahora, vamos con amarres de cordera. Aquí estos cabos se atan en proa y popa, como podemos ver aquí en la imagen, y se utilizan para amarrar la embarcación a una boya, un puerto o muelle. Otra línea se conecta desde el lado opuesto al muelle. Ahora, a continuación vamos a hablar unos términos que se utilizan en amarre de barcos. Esto, o sea, nos ayuda para profundizar más en el tema. Y claro, es primordial aprenderse estos términos. Ahora, empezamos con el primero, que es cobrar. Esto nos ayuda, o bueno, dice que es tira de un cabo, cable o cadena con objeto de recogerlo de forma manual. El virar es lo mismo que el cobrar, pero en este caso vamos a usar una máquina. El tesar. Aquí nos dice que es poner un tirante, un cabo, cable o cadena, y esto nos puede ayudar referido a una vela. El templar es poner en tensión un cabo, cable o cadena. Amollar. Esto es soltar poco a poco un cabo, cable o cadena, contrario que cazar. El ascar, aflojar un poco un cabo, cable o cadena que está trabajando. Arriar, esto quiere decir aflojar, dejar de correr un cabo, cable o cadena, también referido a las velas o bandera. Largar, aquí nos dice que soltar totalmente un cabo, cable o cadena se suele emplear con los cabos de amarre. Eso sería todo. Buenas tardes, compañeros, ingeniero. Voy a hablar sobre lo que es sistemas de fondeo, sus tipos y los componentes. Principalmente los sistemas de fondeo son utilizados en las embarcaciones, como sabemos, para sujetarse al fondo marino y que estas no se desplacen en la superficie del agua. Entonces, los principales componentes que son los molinetes o también los llamados winches, las cadenas que son las que conectan el barco hasta la ancla en este caso, que es la que se deposita en el fondo marino. Empezando por los molinetes, estos se utilizan para mover las cadenas desde la parte superior del barco hasta el fondo marino en este caso. Y bueno, afectan la velocidad de la cadena en lo que respecta a fondeo. Recording in progress. Entonces, las cadenas robustas, grilletes de unión y longitud de arpeo aportan resistencia. ¿Qué son las cadenas? Básicamente las cadenas son elementos fundamentales en el sistema de fondeo. Estas permiten que el esfuerzo se transmita entre el ancla y el buque en este caso. Esto se asegura que el buque permanezca firme y fondeado. Existen una diversidad de anclas, como las que conocemos, bueno, las más comunes, en este caso la ancla Hall, que yo considero que es una de las más comunes, las Danforth y las Bruce. Se seleccionan según el tipo de fondo marino y son cruciales para la sujeción. Una curiosidad de las anclas Hall es que son un tipo de ancla tradicional de cepo articulado. Estas se utilizan ampliamente en lo que es buques grandes por su diseño robusto y por su eficacia. Se caracterizan por tener las uñas móviles y estas giran alrededor de la caña, que sería el vástago que tienen las mismas. Esto se configura así para obtener un buen agarre, en este caso en el fondo marino. Su forma compacta nos garantiza también un buen alojamiento en los escobenos del buque. Estas van ubicadas en esta parte. Ahora,
Aquí tenemos unos tipos de anclas. La almirantazgo, que es una ancla, tal vez muchos de ustedes la habrán visto en imágenes o en, bueno, ilustraciones, que es la que más sale, es una ancla con dos ganchos hacia los lados. Bueno, es una ancla muy rústica. La de gancho que se utiliza más en fondos rocosos, por sus extremos en las puntas son puntiagudos, entonces al dejarlo caer se pueden sujetar de rocas, pueden perforar cierta superficie para que se puedan adherir. La de hongo tiene una forma como de un hongo, tiene una concavidad para en este caso fondos de barro o de arena. La Bruce, que es como dije, mencioné estos tres tipos de anclas que son las más comunes. La Bruce, que se puede sujetar en arena, barro, grava. Y bueno, no se agarra muy bien en lo que es las algas marinas densas. Esta es una de las restricciones que tenemos. Bueno, entre otras, me demoraría un poco hablando sobre todas, pero vemos en las ilustraciones qué es lo que nos permiten cada una de las anclas. Ahora hablemos de las cadenas, un elemento muy importante, como dije, nos permiten asegurar el buque, nos permiten transmitir ese esfuerzo del buque para que éste se mantenga en su posición. Entonces, estas pueden haber de grado uno que no creí conveniente mencionarlo porque es un grado bastante débil y en aplicaciones pequeñas se utiliza. Entonces iniciamos desde el grado 2 que se utiliza generalmente en buques mercantes, buques pequeños de hecho. Entonces es una calidad media. Y la grado U3 que es de alta resistencia, y esta se utiliza en buques de gran dimensión, gran arqueo. Entonces es importante poner un material de alta resistencia por las condiciones también, de hecho, en que van a ser trabajadas. Las cadenas calibradas, que son utilizadas en, en artefactos o en componentes mecánicos como lo son los molinetes o los conocemos en el campo como. Recording in Entonces, progress. principalmente definiendo eso, como dije, las cadenas calibradas lo que nos permiten tener una uniformidad en los eslabones y esto es para que calcen, diría yo perfectamente, que calcen perfectamente en lo que son los molinetes o los llamados winches también, que son artefactos utilizados para mover estas cadenas. Las cadenas con grillete Kenter, ¿qué es la principal curiosidad de estos grilletes Kenter? En especial son tramos de cadenas de fondeo que son desmontables, como vemos en la ilustración ahí. Son principalmente estos pequeños componentes que forman un eslabón. Entonces es eso. Ahora lo que es muy importante acá también hablar, los molinetes o los llamados winches, como lo conocemos en campo. El winch o molinete eléctrico hace referencia a un dispositivo que utiliza energía eléctrica para enrollar o desenrollar, en este caso, la cadena, que es la que utilizamos para adquirir sujeción en nuestro barco. Eh, este funciona con un motor eléctrico, como lo vemos ahí en las ilustraciones, y esto va a depender en este caso del tipo de barco o del tipo de requerimiento que vamos a necesitar, porque a veces suelen ser un poco más fuertes o menores, dependiendo al uso que se les vaya a dar. Tenemos lo que son los winchos, molinetes hidráulicos, que estos utilizan también un motor eléctrico, pero se les da una diferente aplicación. En este caso, el motor lo que hace es aumentar la presión a una bomba, o sea, genera accionamiento a una bomba para que ésta aumente la presión del fluido interno, que usualmente suele llegar desde 100 hasta 350. Bueno, esto es un dato genérico, no es tampoco un dato exacto, porque obviamente, como dije, esto va dependiendo de los requerimientos. Esto iría más o menos entre esas presiones, 100, 150 hasta 350 usualmente utilizados en unidad de bares. Genera esta presión para que el winche funcione. Entonces, principalmente eso. Ahora, ¿qué procedimientos y consideraciones debemos utilizar para las maniobras de fondeo? La selección del sitio, de hecho, es un aspecto clave, un factor clave que asegura nuestro correcto fondeado del barco. ¿Por qué? Porque para esto hay unas normativas. En este momento
tal vez no profundizo un poco colocando las normativas, pero las existen. Barcos un poco más pequeños que digamos están anclados a un puerto y existen espacios cercanos donde existen otros tipos de barcos anclados, entonces eso se rige en base a una normativa. Y esto se desarrolla para que el barco con los movimientos y todo no vaya a causar un percance mayor. Entonces, definiendo ese aspecto, las maniobras precisas, lo que es el fondeo, requieren de técnica y bueno, esto es muy importante porque se necesita personal capacitado, obviamente. Eh, en caso de que estos procedimientos no se desarrollen correctamente, pueden causar graves problemas. Se evita lo que es un garreo, que es el fenómeno que causa que la ancla no se adhiera al fondo marino. Entonces hay que evitar todo esto. Son procedimientos que se deben hacer para que se desarrolle de buena manera el anclaje. Entonces, la monitorización constante que se debe estar el barco teniéndolo monitorizado porque obviamente debemos conocer su posición. En altas horas de la noche haciendo una suposición no vamos a saber si por algún procedimiento, por alguna cosa mala que se hizo, entonces el barco vaya a generar algún problema o vaya a cambiar de posición. Entonces, para eso es importante. Bueno, esto sería uno de los aspectos yo consideraría un poco menos relevante tal vez en campo. Entonces, todos estos componentes y aspectos son fundamentales. Listo, hasta aquí acá mi exposición. Agradezco su atención. Bueno, en enero, bueno, voy a hablar sobre qué son los elementos de fondeo. Los elementos de fondeo nos dice que son dispositivos utilizados para anclar un barco, asegurándolo al fondo marino y preveniendo su movimiento. Estos elementos incluyen el ancla, la cadena, el cabo y otros accesorios que facilitan la maniobra de fondeo. Tenemos aquí lo que son las aplicaciones prácticas en casos reales. Tenemos operaciones portuarias. Desde aquí nos dice que son amarre de buques, esencial para la fluidez. Tenemos las plataformas offshore, que son fondeos y remolque, mueven estructuras masivas y garantizan la estabilidad. Tenemos el salvamento marítimo. Está aquí el rescate de buques en peligro, preservar vidas y propiedades y son operaciones complejas. Tenemos por último lo que son las energías marinas. Esta aquí son fuentes de turbinas eólicas que apoyan la energía verde y construyen el futuro. Eh, También tenemos lo que son los retos y futuro de los sistemas marítimos. Estos aquí son de automatización inteligentes. Tenemos que son los barcos que están transformados en la industria marítima, hacer que las embarcaciones sean más seguras, eficientes y sostenibles y autónomos. También en los sistemas marítimos enfrentan retos significativos relacionados con la seguridad, la sostenibilidad, la competitividad y la innovación tecnológica. La seguridad marítima, incluida la piratería y la ciberseguridad, sigue siendo una preocupación constante. Tenemos aquí optimización inteligente, sistemas más digitales, aumenta la eficiencia, reducen errores humanos. Tenemos lo que son los materiales innovadores. Estos son cabos de alta resistencia, son ligeros y duraderos. Y también mejoran lo que es el rendimiento. Y tenemos lo que es sostenibilidad marina. Tienen un menor impacto ambiental del fondeo, protegen ecosistemas marinos y promueven la ecología. También tenemos formación del futuro. Esto aquí son preparación de nuevos ingenieros, afrontan retos tecnológicos e impulsa la innovación. Muchas gracias. Y por último, pero no menos importante, tenemos los elementos de remolcadores. En la siguiente tabla de contenido tenemos los temas que se van a ir tratando a medida que la presentación va avanzando. Dentro de estos temas están que son los remolcadores, sus partes, los defensas y sus tipos de defensa, las funciones y también habrá dos videos en donde se va a ver cómo los remolcadores
operan como guías o ayudan en operaciones de desatraque. También tendremos los elementos, los sistemas de propulsión y por último se cerrará con los tipos de remolcadores. En la siguiente imagen se observan varios buques que están dentro del puerto. Estos pueden estar fondeados o atracados, pero la pregunta aquí es, ¿cómo estas grandes embarcaciones pudieron ingresar al puerto sin complicaciones algunas? Pues bueno, aquí es donde entran los remolcadores, los cuales asisten a estos buques para que puedan maniobrar de forma segura en estos espacios reducidos que son los puertos. Bien, ya conocemos una de las funciones principales de los remolcadores, la cual es asistir a los buques en maniobras de atraque. Pero ahora, ¿qué son los remolcadores? Pues bien, estos son embarcaciones que están diseñadas para ayudar en la maniobra y en el desplazamiento de los buques y se caracterizan por tener una mayor potencia y robustez, las cuales le permiten empujar y jalar a otros barcos. Dentro de sus principales características tenemos que los remolcadores tienen una maniobrabilidad, estabilidad y potencia. La potencia es la fuerza de tracción que el remolcador genera al momento de asistir o arrastrar los buques. Y la estabilidad es la capacidad que éste tiene para mantenerse en equilibrio y resistir a las fuerzas externas, tales como el oleaje, el viento y la tensión del cable del remolque. Y en cuanto a la maniobrabilidad, es la estabilidad que tiene el remolcador para poder cambiar de dirección y posicionarse con rapidez y precisión. Dentro de las partes de un remolcador, entre las más destacables están lo que son el gancho, el cable, el sistema de propulsión y gobierno, las defensas y las vitas. Pero la parte que nos va a permitir identificar a simple vista que una embarcación es un remolcador va a ser sus defensas. En este caso, este remolcador de aquí tiene como defensas a las llantas de caucho. Los remolques pueden implementar diferentes tipos de defensa, como las llantas, las de goma, e incluso pueden implementar ambos tipos de defensas, tanto como llantas y gomas. En la imagen de abajo vemos cómo en la popa y en la proa se implementaron lo que son gomas y a los costados, tanto en estribor como babor, eh, tienen las llantas. Las defensas ayudan a absorber las fuerzas de impacto para poder proteger a los cascos tanto del buque como del remolque de posibles daños estructurales. Bueno, en cuanto a sus funciones, tales como se mencionó al principio, una de ellas es asistir al buque en maniobras de atraque y desatraque. Otra de estas es ayudar al buque en el reviro en un espacio limitado, tales como se observan aquí en la imagen, es ayudar a girar un buque. La otra es ayudar a parar el buque, también transportar artefactos flotantes de un lugar a otro, o también hacer el papel de escolta o guía. En el siguiente video vamos a observar cómo un remolcador hace el papel de guía, en el cual va a guiar una embarcación mediante el canal de Panamá hasta llegar a las esclusas de este.
Como se vio en el video, el remolcador jala al buque mediante sogas para que éste pueda ingresar a las esclusas del Canal de Panamá, cosa que sería complicado para el buque de realizarlo de forma independiente, dado que las esclusas tienen cierto, cierto ancho y en caso de que el buque lo realice de forma independiente, este podría generar daños tanto al casco de la embarcación o daños estructurales en el canal del Panamá. En el siguiente video tenemos a un remolcador asistiendo en la operación de desatraque de un buque. Vemos cómo mediante una soga lo está jalando para poderlo sacar del puerto. Bien, a continuación tenemos los elementos del remolque. Dentro de los elementos fijos en cubierta tenemos lo que es el cabestrante, el cual en donde se va a enrollar la soga, o también puede ser un cable. Este puede ser un cable de acero galvanizado. También tenemos las vitas, las cuales son unos postes de acero en donde se van a amarrar las sogas o los cables. Y también tenemos el gancho en donde se van a colgar las sogas o en tales casos también pueden ser los cables. Bien, en cuanto al sistema de propulsión y gobierno, tenemos hélices convencionales, en las cuales están las hélices de paso fijo, hélices de paso variable. Dentro de las hélices de paso fijo, estas son de una configuración invariable, lo que quiere decir que las aspas no podrán cambiar de posición, cosa que ocurre todo lo contrario en las hélices de paso variable, en donde estas sí se pueden mover sobre su propio eje, tal como se observa en el video de aquí. Y por último, las hélices de paso fijo y paso variable con tobera, estas, gracias a la tobera, tienen una mejor eficiencia de propulsión que ayuda al empuje vectorial. Por el otro lado tenemos las hélices especiales. Estas son del sistema Shuttle y la del sistema Boy-Schneider, o también conocida como propulsor cicloidal. Estas permiten que el remolcador tenga un empuje vectorial de 360 grados, es decir, que el remolcador va a poder girar sobre su propio eje y moverse en cualquier dirección, sin alguna limitación alguna. Y por último tenemos los tipos de remolcadores. Dentro de estos están los remolcadores de puerto, los cuales se emplean en el tráfico interior del puerto, realizando operaciones de atraque, desatraque o guiando a los buques. También tenemos los remolcadores de puerto y altura, las cuales sirven para auxiliar a grandes buques, amarre de superpetroleros a monos o boyas, remolques costeros de altura y entre otras actividades más. Y por último tenemos los remolcadores de altura y salvamento. Estos pueden operar ya dentro de mar y también prestar asistencia a los buques en peligros con alta y peligro en alta mar. Bueno, gracias.